Bienvenidos a una emisión más de Notivértigo. El estado de Chiapas se convirtió en la primera entidad a nivel mundial que eleva a rango constitucional los objetivos del milenio. Se trata de las metas que hace 9 años postuló la Organización de Naciones Unidas para erradicar carencias de educación, alimentación, equidad de género y medio ambiente, entre otras materias. Marcando el paso y a la vanguardia mundial en materia de protección de los derechos humanos, organismos internacionales y autoridades estatales emprenden en Chiapas uno de los más ambiciosos proyectos de desarrollo integral sustentable a nivel mundial, con la finalidad de ubicar al Estado como un ejemplo de prosperidad, a ser el primero en el orbe que plasma en su Constitución el desarrollar dentro de sus políticas públicas los 8 puntos planteados en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que postuló la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000. Y es que para autoridades de Chiapas y funcionarios de la ONU, la población de esta entidad del sudeste mexicano, a pesar de tener una enorme riqueza cultural e importantes recursos renovables, no ha sido favorecida en los últimos lustros con beneficios que se reflejen en una mejor calidad de vida. Hoy el gobierno local, encabezado por el gobernador Juan Sabines, y el organismo internacional con representación de Magdi Martínez Soliman, buscan revertir los altos grados de carencia económica que padecen algunos sectores de la sociedad chiapaneca. En materia económica, el debate en torno de lo que será el presupuesto para 2010 cobra fuerza. Por lo pronto, todos coinciden que deberá ser austero sin afectar al gasto social. En medio del escenario de crisis económica que el mundo enfrenta y que ha afectado severamente el nivel de vida de miles de mexicanos, el gobierno federal y la 61 legislatura deberán actuar de manera coordinada por medio del presupuesto para el siguiente año, cuyo mayor desafío será aplicar una eficiente política económica anticrisis que asiente las bases para la recuperación del crecimiento en nuestro país y, consecuentemente, reduzca la desigualdad social. Y es que, producto de la crisis económica global, las finanzas públicas se han visto seriamente afectadas, en particular ante el importante descenso de la actividad económica en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y a las fallas estructurales que impiden una mayor recaudación tributaria en nuestro país. Y aunque usted no lo crea, incluso en tiempos de crisis es posible mantener el ahorro familiar. A raíz de la crisis económica internacional, los mexicanos dejaron de ahorrar. Datos del INEGI indican que las familias que realizaron depósitos en cuentas, cajas de ahorro o tandas se redujeron en 55%, por lo que han tenido que endeudarse. Por ello, especialistas de la UNAM recomiendan establecer políticas públicas para impulsar el crecimiento del mercado interno, con lo que se generará empleo e incrementarán los ingresos familiares. Además, llaman a las familias mexicanas a realizar de manera más eficiente sus compras y tener mucho cuidado al momento de endeudarse, sobre todo si es a costa del mismo patrimonio. En medio de la crisis económica más grave que afecta al mundo desde los años 30, todo está listo en Guadalajara para la cumbre de los líderes de América del Norte. Los presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón y Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, se reunirán en Guadalajara, Jalisco, los días 9 y 10 de agosto en una cumbre de líderes de América del Norte para analizar asuntos de seguridad, política, economía, comercio, salud, medio ambiente y competitividad de la región. En el caso de México, el encuentro permitirá evaluar la cooperación con Washington en la lucha contra el crimen organizado, la seguridad de la frontera y las acciones en materia migratoria. Respecto de Canadá, y sin que se haya superado del todo el diferendo por la solicitud de visas a los ciudadanos mexicanos, hay temas tan importantes como el programa de trabajadores agrícolas temporales. Y ya que hablamos de cuestiones internacionales, algo que sin duda preocupa al mundo entero es el recrudecimiento de la tensión entre Colombia, Ecuador y Venezuela. La creciente tensión entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador en los últimos días agita de nuevo las olas de un conflicto que va más allá de las declaraciones. Empujados por revelaciones sobre supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, los gobiernos de Quito y Caracas lanzan acusaciones y serias amenazas contra Bogotá. Para muestra un botón. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retiró al embajador venezolano en Colombia luego de la revelación de que unos lanzacohetes de fabricación sueca, comprados por Caracas, fueron encontrados en poder de la FARC. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió que si Colombia vuelve a violar la soberanía fronteriza de su país, la respuesta será militar. En materia de salud, esta semana se anunció que México retomará fuertes medidas preventivas ante el rebrote de la epidemia de influenza.
La Secretaría de Salud puso en alerta preventiva a todos los servicios de salud de los estados, donde se implementarán medidas para detectar, controlar y atender los casos de influenza humana de manera oportuna. Asimismo, no descartó la autoridad sanitaria la posibilidad de que en México se implementen medidas de distanciamiento social ante la posibilidad de un rebrote del virus, lo que implicaría nuevamente la puesta en marcha de cercos sanitarios y restricciones para evitar concentraciones masivas. El titular de la dependencia, José Ángel Córdoba Villalobos, informó que hasta el momento se reportaron 16.442 casos de influenza humana confirmados en el país, de los cuales 146 fallecieron. El mayor número de infectados se reportaron en los estados de Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí, Guadalajara, Veracruz, Guerrero y Distrito Federal, aunque por fortuna el índice va en descenso. Y en lo cultural, el músico argentino Andrés Calamaro presentó una antología de su trabajo. El músico argentino Andrés Calamaro estuvo en México para presentar su caja Obras Incompletas, en las que reúne lo más representativo de sus últimos 10 años en los estudios de grabación, además de algunas rarezas. O sea, hicimos un primer disco como... El primer disco es el blanco, un disco que funciona por separado. O sea, el primer disco iba a ser el Grandes Éxitos Prosaico, que tal vez hace 10 años hubiera tenido mucho más sentido, ¿no? Entonces ya eso nos liberó para que en el segundo disco podamos poner canciones más instrumentalmente más maduras, con más letra, ¿verdad? Con otro arreglo. Y en el tercero, bueno, el resto. Y después 3 discos más para cosas que no estaban en ninguno de mis discos. Recuerde que hallará más detalles de esta información y otros temas de interés en la edición semanal de la revista Vértigo. Hasta el próximo Noti Vértigo.